Para hablar de Marduk tenemos que situarnos en la mitología sumeria. Y un artefacto importante que hay que conocer de esta mitología, y no solo sumeria sino también babilónica, se llama la tabla de los destinos. A veces se la ve escrita incorrectamente como tablas del destino o tabla del destino. El nombre correcto es la tabla de los destinos, donde tabla es singular y destinos es plural. Esa es como se dice correctamente. Bueno, era literalmente una tablilla de arcilla con grabados cuneiformes, según nos cuentan. El dios que poseía la tabla de los destinos era considerado el gobernante supremo por todos los demás. Yo tengo mis dudas con respecto a que haya sido una tablilla de arcilla. Yo creo que fue una tablilla de otro componente. Pero bueno, así lo explican, ¿no? Imaginémonos que si el que tenía la tabla de los destinos era el gobernante supremo, la cantidad de drama que se produjo alrededor de esta tabla, con los varios dioses compitiendo por el dominio, ¿no? Bueno, con respecto a Marduk, hay una serie de eventos históricos que influyeron en esta historia de que Marduk fuera, con el tiempo, el dios supremo en Babilonia. Como se puede suponer, el ascenso al poder de Marduk dentro del panteón Anunnaki reflejó también el ascenso de Babilonia como potencia regional. Los historiadores interpretan esto como una manipulación de Babilonia, de la religión local, pero bueno, también los teóricos modernos consideran que la historia de Babilonia y Marduk simplemente está entrelazada. En cualquier caso, bueno, la historia de Marduk está registrada en las 7 tablas del Enuma Elish. Si bien es la historia de la creación babilónica, refleja la historia sumeria en la mayoría de los aspectos, porque estamos hablando del mismo panteón. El propósito principal de estas tablillas fue explicar el ascenso de Marduk al poder supremo, porque él obtuvo el poder supremo en Babilonia y no en Sumer. Básicamente todo empieza con Tiamat y Apsu en la parte superior del árbol genealógico, por decirlo de alguna forma. Tiamat es considerada como la madre dragón, que esencialmente es el mundo, y por eso también se la conoce como el dragón del mundo. Ella y Apsu crean varios dioses jóvenes. En la versión babilónica del panteón, esto en realidad incluye a Enki, que los babilonios llaman Ea. Los dioses jóvenes son ruidosos e irritantes, por lo que Apsu los quiere matar. Tiamat no está de acuerdo y le advierte a Ea, o sea, el Enki sumerio, que asesina a Apsu. En este punto, Enki Ea se convierte en el dios principal. Después de casarse con Damkina, tiene a Marduk, a quien le da el viento como un juguete. Marduk molesta mucho a los dioses con todo su juego de viento. Recordemos que esto es el panteón babilónico, no el sumerio. En el sumerio varían un poquito las cosas, no los nombres, pero sí cómo se van dando los poderes. Con el tiempo, Tiamat se siente resentida por la muerte de Apsu y decide vengarse. Su nuevo esposo y líder militar es el dios Kingu, que también en algunos escritos figura como que era hijo de Tiamat. Y también crea 11 monstruos para ayudarla en la batalla contra los dioses jóvenes. Marduk les dice a los otros dioses que él puede resolver el problema, pero que si lo hace, deben elevarlo al estado de líder supremo. Ellos están de acuerdo y él hace largos preparativos para la batalla que le permiten luchar y matar con éxito a Tiamat en combate singular, seguida por Kingu, que por cierto tenía la tabla de los destinos. En este punto, Marduk toma la tabla y se convierte en el dios supremo. Su padre, Enki Ea, está de acuerdo con esto y le entrega las riendas sin ningún problema. Enlil, por otro lado, no está de acuerdo, pero ya no puede enfrentarse a Marduk por el tema de la tabla de los destinos.
Marduk rompe el cadáver de Tiamat por la mitad y crea la tierra a partir de una de las mitades y el cielo a partir de la otra. Organiza la creación y luego obliga a los otros dioses a trabajar para él. Después de un tiempo, la sangre de Kingu se usa para crear a la humanidad, que es la que debe trabajar como esclava de los dioses, que regresan a su vida de ocio, digamos. Bien, el que conoce la historia de los Anunnaki sabe que existe toda una investigación, una teoría, por la cual estos dioses en realidad eran seres alienígenas. Tenemos varios estudiosos que comparten esta teoría y que, bueno, presentan esta traducción de las tablillas y la verdad es muy convincente. Pero bueno, eso ya cada cual lo toma como quiere, ¿no? Bien. El tema de los nombres, también tenemos el tema que ya lo expliqué en otro video, que el nombre Tiamat era un planeta para los babilonios, que eran avesados astrónomos y también astrólogos, y ellos contaban a Tiamat como un planeta que se rompió, explotó y se convirtió en el cinturón de asteroides y los cometas, y también dicen que una parte se convirtió en la Tierra, la otra parte se rompió en este cinturón de asteroides y que otro pedazo, digamos, se convirtió en la Luna. Eso es lo que no está muy bien probado. Lo que sí seguramente lo que tienen probado los científicos es que existió un planeta y que es el que hoy en día conforma el cinturón de asteroides. Ahora, si la Tierra también formaba parte de ese planeta, eso no lo terminan de aclarar. Pero bueno, de todas maneras, ese planeta existió, se llamaba Tiamat, explotó y se dividió. O sea que tiene una correlación con esta mitología. Bien. La verdad es que en realidad son todas cosas muy confusas las que vienen después, sobre todo en este caso de los alienígenas. Pero bueno, digamos que lo que podemos saber sobre Marduk está eclipsado por lo que no sabemos. La realidad es que es eso, que hay mucho oculto, entonces de ahí surgen diferentes teorías y se pelean entre ellos. Bueno, la cuestión es que independientemente de la verdad, ya sea que Marduk fuera un dios, un extraterrestre, no sé, si hasta un planeta, pues algunos dicen que fue, o incluso un invento político babilónico para tener el poder sobre la antigua Mesopotamia, lo que sea es que jugó un papel clave en la historia y la leyenda de la humanidad. En Babilonia vemos ya como una evolución con respecto a Sumeria, porque en Sumeria se le daba mucha importancia a Anu, que era el padre de Enki y Enlil, y luego a Enki y Enlil y todo su problema entre ellos y sus disputas. Pero esto ya en Babilonia está como superada esta generación de dioses y se toma a Marduk como el dios supremo. O sea que vemos como el paso del tiempo en los mismos dioses. Y se dice que en realidad ya para esa época los antiguos dioses, es decir, Enki y Enlil, se habían dividido el territorio y cada uno pasó a gobernar, por decirlo de alguna forma, un territorio diferente. Entonces tenemos que Enlil se quedó en la parte de Palestina, por ahí, y que Enki se habría ido para el lado de Egipto. O sea, constituyéndose en dioses de esas zonas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos a Marduk en Babilonia. Esto es para, obviamente, profundizarlo muchísimo. Yo lo que estoy dando es un pantallazo general para entender cuando los mencionan de qué están hablando. Porque digamos que ahora, con todo el auge de las nuevas noticias que van saliendo y demás, se mencionan muchos dioses antiguos y la verdad es que se hace una mezcla infernal, nunca mejor dicho, porque son todos dioses oscuros
a los que se les rinde sacrificios, rituales y demás, y uno nunca sabe bien de quién están hablando. Muchas veces se trata de la misma entidad con distinto nombre, que simplemente el nombre cambia porque cambia el pueblo o la cultura, pero que de alguna forma lo heredaron de una cultura vecina o anterior, y por una cuestión idiomática se le cambia el nombre. Así que bueno, vamos a seguir de esto. Analizamos, bueno, quién era Marduk, y nos queda por analizar a Baal, que todos conocemos con su historia en Cartago, con la historia de los niños entregados en sacrificio. Después tenemos a Belial y tenemos a Lucifer y a Moloch, que son los más conocidos y son los que hoy están en boga, digamos, en las noticias alternativas. Así que bueno, vamos a seguir analizando ahora nombre por nombre y cómo se relacionan. Bueno, como los fundadores de Cartago eran de Tiro, llevaron consigo la religión y el sistema de creencias de su ciudad natal. Por lo tanto, tenemos que el panteón fenicio se replica en Cartago. Y el dios que ellos adoraban era Baal Amón, que significa señor del brasero o señor del altar del incienso. Para esto hay que diferenciar que Baal significa señor, y que por eso se lo encuentra en muchas mitologías de diferentes pueblos, pero siempre con un nombre detrás, que a lo largo del tiempo lo que pasó fue que se dejó de nombrar o de utilizar este segundo nombre, diríamos, y se generalizó en Baal, pero Baal era como una especie de título. Por eso tenemos que en Cartago el dios era Baal Amón, con H. Porque si no nos remite al Amón egipcio, que es sin H, que de todas formas yo no descarto que haya una relación también. Bueno, era considerado el dios de la fertilidad y adorado por los cartagineses como el rey de los dioses. Este dios está justamente siempre se lo toma solamente como Baal, y Baal está en los panteones de las comunidades antiguas de Medio Oriente. Y bueno, adorado también por los cananeos, de lo que formaban parte de los fenicios. Pero tenemos otros Baal, digamos. Por ejemplo, tenemos Baal Carnem, Baal Idir, Baal Oz. Y esto es porque van cambiando de lugar. O sea, va cambiando el lugar y siempre es un Baal tal que es el dios. Así que bueno, ahí es donde se presta mucho confusión esto. Siempre tenían que ver, todos estos Baal tenían que ver con la fertilidad. Y siempre era el dios supremo del panteón. Ahora, el tema era que para asegurar esta fertilidad de la tierra, que se refleja en uno de sus títulos, que era señor de la lluvia y el rocío, que eran las formas de humedad, digamos, de las que dependían los agricultores, y la lluvia era la más importante. Entonces también se lo consideraba el dios de la tormenta. Esto se ve en un epíteto que dice el que cabalga sobre las nubes, así también como el nombre que le dieron los fenicios, que fue Baal Yamin, que significa el señor de los cielos. Y bueno, todos estos Baal o Baales simbolizaban lo mismo. Y el tema era que para que lloviera o para que haya fertilidad en la tierra, se sacrificaba a los niños, a los bebés, y en esa hoguera que estaba dentro de la estatua metálica de este Baal, y ahí se entregaban, los padres entregaban a los niños, los apoyaban en sus brazos, porque la postura que tenía esta estatua tenía los brazos semi extendidos, y ahí se colocaba el niño
que se entregaba para obtener fertilidad, que en ese momento era poder porque eran agricultores. Eh, y al mismo tiempo que se hacía esto, no es que se entregaba al niño y todos lloraban, sino que lo que se producía alrededor era una orgía. O sea que imagínense la energía que se movía en ese lugar, energía horrenda que se manejaba en ese lugar, entre el sacrificio del bebé, que se entregaba vivo a la hoguera, y la orgía que se hacía alrededor de la estatua. O sea que, bueno. Pero bueno, eso es lo que tenemos de Baal en general, que el más famoso es el de Cartago, pero que también estaban el de los cananeos, el de los fenicios, bueno, toda una región por ahí cercana de la que eran todos pueblos interconectados. Bueno, muy ligado a este Baal cartaginés, tenemos a Moloch, que es el que está más en boga hoy en día. Eh, y que está también relacionado con el sacrificio de los niños. Este Moloch era una deidad cananea, y eso está en fuentes bíblicas. El nombre de este dios es una combinación de las consonantes de Melech, que en hebreo sería rey, y las vocales de Poshet, que en hebreo sería vergüenza. Esto según la Biblia, ¿no? Sin embargo, bueno, algunos estudiosos sugirieron que Moloch no era el nombre de un dios, sino un tipo de sacrificio. Pero esta teoría es generalmente rechazada y los eruditos normalmente consideran que Moloch era una deidad. Lo que hay sí es un desacuerdo con respecto a el tipo de dios que era Moloch. Mientras que algunos opinan que Moloch era un dios por derecho propio, digamos, otros propusieron que este era un título dado a uno de los dioses extranjeros que los israelitas encontraron en la tierra de Canaán. Por ejemplo, una sugerencia es que Moloch era solo un nombre para Baal, para estos Baal que estaban en la zona. O sea que sería un sinónimo. Sí, un sinónimo u otra forma de llamar a un Baal, a cualquiera de estos Baales. O sea que Moloch es otro Baal. En cualquier caso, el sacrificio de niños tenía fama de haber sido practicado por los fenicios y pudo haber sido heredado por los cartagineses a partir de ahí. Algunos, bueno, no se ponen de acuerdo algunos autores, porque algunos lo mencionan y otros no, pero bueno, ya sabemos con qué tiene que ver también eso, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que incluso hoy en día esto sucede. Es más, esto viene de larga data, ¿no? Estamos hablando de historiadores griegos y romanos. Bueno, también se menciona a Belial, que era un demonio, era considerado en la Edad Media un demonio príncipe del infierno, por lo tanto uno de los potenciales herederos al gran trono del infierno. No hay que confundirlo con Lucifer, sino que es un demonio más. Algunos dicen que es más poderoso que Lucifer porque fue el que lo convenció de su rebelión, y otros dicen que está bajo el influjo de Lucifer. Sea como sea, es un demonio bastante poderoso. Antiguamente era un ángel, posiblemente un querubín, y participó siguiendo a Lucifer o instigando a Lucifer, según quien lo cuente, en la rebelión, hasta que finalmente cayó junto con él y el resto de los seguidores, transformándose en un demonio. Así que es un ángel caído. Se lo conoce como el señor de la arrogancia, del orgullo. Bueno, tiene varios atributos horribles. Se lo nombra en la Biblia, e incluso se habla de los hijos de Belial, pero ahí están como digamos, generalizando que a las personas de mal, o sea, a los impíos, a los que son malvados, es como una generalización diciendo los hijos de Belial. También con ese nombre se conoce actualmente una tendencia, digamos, a estas teorías en donde, digamos, confluyen tanto los demonios o entidades bajas con también seres
extraterrestres o interdimensionales, también de energía baja, que en algunos casos se los confunde con demonios, en algunos casos se los ve como demonios, y en otros, bueno, son totalmente distintos, si bien también son malvados. En este caso, hijos de Belial también tiene que ver con una camarilla, digamos, de seres, en este caso serían como Anunnaki porque son reptilianos, que bueno, tienen la agenda, digamos, del nuevo orden mundial, y que es a los que esta gente de la camarilla también les pide ayuda y demás. No estamos lejos de lo que antiguamente se sabía, de lo que se decía en la Edad Media, solo cambia esta concepción de que, bueno, son seres venidos de otro lado, que sea como sea, están en una dimensión negativa, en una densidad, mejor dicho, en una densidad baja, y bueno, ahí están haciendo de las suyas, aunque ya sabemos que últimamente estos seres, según todos los datos que hay de gente contactada, de gente, pero, o sea, de gente que es confiable, estas entidades que dominaban, digamos, o que manejaban todo, ya se han retirado. Lo que quedan son sus empleados humanos, digamos, que están como, bueno, están descabezados, andan como locos, por eso hacen lo que hacen. Y después, por supuesto, no nos vamos a librar de energías negativas, de bajos astrales, de larvas, de demonios, pero esto estamos hablando de que son entidades jerárquicas, ¿no? O sea, todos los que estamos mencionando son entidades jerárquicas, que son los que ya estarían fuera del sistema. Pero bueno, cuando se habla de Belial estamos hablando de uno de estos seres, y cuando se habla de hijos de Belial tenemos esa generalización que se hacía en la Biblia como una generalización del mal en los humanos, y también tenemos esta correspondencia con una camarilla, digamos, que estaría dominando a cierta gente, bueno, de carácter reptiloide, lo que ya sabemos, ¿no? Todas las teorías que se manejan, que, bueno, para algunos son teorías, para otros son verdades, ¿no? Estamos muy cerca de eso. Así que bueno, esto es también uno de los motivos por los cuales está mencionado en el mapa. O sea, porque esto todo surge del mapa, ¿no? Todos estos nombres están ahí ubicados, y en el caso de Belial no se lo nombra a él solo, sino que se pone explícitamente hijos de Belial. Por eso hago remarco esto de que existe la versión de la Edad Media en las Sagradas Escrituras con este nombre, pero también está esto más actual, digamos, con esta relación reptiliana, reptiloide, Anunnaki, de la camarilla cabal. Así que bueno, todas estas son entidades arcónticas, lo podemos llamar así, son demonios, ángeles caídos, dioses oscuros, el nombre que le quieran poner. Son entidades de bajo astral, de baja densidad, de como los quieran llamar, o sea, seres malvados que nos drenan la energía, que se alimentan de nosotros en todo sentido, que es a quienes responden esta facción oscura, y que son los que tratan de imponer su agenda, que ya, digamos, ya estamos bajo su dominio, somos esclavos de ellos desde hace miles de años, y lo que quieren es apretar más las clavijas e instaurar su agenda de acá a la posteridad, cada vez peor. Lo que por suerte estamos viendo que no va a suceder. Pero bueno, esto está mencionado y es contra quien se está luchando en estos momentos, porque lo que hay es una guerra, y es una guerra tanto en la Tierra a nivel humano como es una guerra espiritual también, y básicamente espiritual. Y por eso vemos las aberraciones que vemos, porque esta parte oscura rinde culto a estos seres como se ha rendido durante muchísimos años, durante siglos.
Y bueno, basta mencionar esto, tenemos también a, bueno, los que se nombran en la Biblia, Lucifer, Satán, no me gusta mencionarlos porque es como atraer su vibración nefasta, pero bueno, estaba mencionado, quería hacer la diferencia y que se sepa cuáles son los nombres, qué los relaciona, porque es muy confuso muchas veces cuando se oye y no se sabe bien, o algunos conocen a unos, otros conocen a otros, y bueno, se arma todo un lío. Entonces, bueno, como para poner un poco de orden en los nombres, ¿no? Ya los otros los conocemos, los que somos de cultura cristiana, judía, incluso islámica, conocemos a otros, de los que no voy a hacer más mención, pero bueno, estos más antiguos y de otras culturas, que de todas formas nosotros también descendemos de ellos, pero no estamos eh, criados, digamos, bajo esas enseñanzas. Entonces, si uno no lo estudió en la escuela, no es muy difícil. Aparte se mezclan todos los nombres. Bueno, por eso mencionarlos y bueno, ubicarlos en el mapa y bueno, cuáles son las relaciones. Eso fue el video de hoy. Que no es muy agradable hacerlo porque, bueno, mencionar todo esto es feo. Pero lo bueno es que la luz va a prevalecer sobre la oscuridad y no va a hacer falta hablar nunca más de ello, sino como una cuestión anecdótica. Entonces, nada, es simplemente la curiosidad del dato, de saber que esto existe, que hay que tener cuidado, que hay que no darles de comer. Así que bueno, lo dejo ahí para no darles más importancia y bueno, seguimos avanzando en el mapa, ya con otros temas que, bueno, siempre es para echar un poco de luz en lo que nos ocultaron y lo que oscurecieron. Entonces vamos a seguir echando luz, incluso en este video, que puede parecer oscuro, pero en realidad es para echar luz sobre sus nombres y echar luz en el hecho de que se acaba su reinado.